La precaria estabilidad política, alcanzada con la derrota del delauertismo, se rompió de nuevo en 1926 al estallar las tensiones que se venían acumulando desde 1917 entre la Iglesia Católica y el nuevo régimen. En la segunda mitad del siglo XIX, la Iglesia perdió en su lucha abierta contra los liberales y su poder político disminuyó drásticamente, aunque la larga paz porfiriana recuperó parte del terreno perdido. El nuevo modus vivendi entre la Iglesia y el gobierno fue turbado por la Revolución de 1910, particularmente después de que la Iglesia se mostró antagónica a los revolucionarios. En respuesta, los revolucionarios hicieron de la Constitución de 1917 un instrumento que reafirmó y radicalizó las disposiciones anticlericales de la de 1857. La jerarquía católica denunció la nueva Carta Magna, en particular los artículos 3 y 130. El artículo 3 establecía que la educación debía ser laica y prohibió a los ministros de culto establecer y dirigir escuelas. El artículo 130 desconoció jurídicamente a la Iglesia, impidiéndole que tuviera propiedades. También negó derechos políticos a los sacerdotes, como el voto en las elecciones, y prohibió el culto fuera de los templos. Sin embargo, esta oposición no se tradujo de inmediato en acciones efectivas. Durante la presidencia de Obregón, las relaciones entre la jerarquía católica y el gobierno fueron tensas, pero sin llegar al enfrentamiento abierto. A la defensiva, la Iglesia alentó entonces la creación de la Asociación Católica de Jóvenes Mexicanos, cuyos militantes, naturalmente, se mostraron poco afectos al nuevo régimen. En 1923 la tensión se incrementó como resultado de la expulsión del nuncio apostólico y de la suspensión de la construcción del gigantesco monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en Guanajuato. La crisis se agravó al llegar Calles a la presidencia, pues entonces se dio un mayor juego a las corrientes anticlericales del nuevo régimen. Fue así que se limitó el número de sacerdotes en varios estados, y el gobierno de Tabasco exigió incluso que los pocos sacerdotes que podían ejercer su ministerio necesitaban contraer matrimonio. En la Ciudad de México, el gobierno patrocinó la formación de una iglesia católica mexicana bajo la dirección del patriarca José Joaquín Pérez, a la que dotó de templo y recursos. En 1926, la prensa de la Ciudad de México publicó una declaración hecha 9 años atrás por el arzobispo José Mora y del Río contra la Constitución de 1917. Aparentemente la publicación se hizo sin la anuencia del arzobispo, pero este reafirmó la validez de sus observaciones originales. Ante semejante desafío, el gobierno de Calles respondió cerrando escuelas y conventos y deportando a 200 sacerdotes extranjeros. La reacción de los católicos fue la creación de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa, LNDRL por sus siglas, cuyos dirigentes decretaron un boicot contra el gobierno, que a su vez dictó una nueva serie de medidas anticlericales. La escalada siguió cuando las autoridades eclesiásticas adoptaron una medida destinada a movilizar a la masa católica, la suspensión de cultos el 31 de julio de ese año. El efecto de esta medida fue traumático para una capa muy amplia de la población, particularmente en el campo, pues en los centros urbanos los servicios religiosos continuaron de manera clandestina. Para un buen número de mexicanos, particularmente en el campo, la revolución solo había significado inseguridad y destrucción sin ningún efecto positivo en su forma de vida. De ahí que el resultado de la política anticlerical les pareciera un nuevo agravio y decidieran reaccionar. Fue así que se inició la rebelión armada, que en algunos casos estalló de manera espontánea y desordenada, pero que finalmente quedó bajo la dirección formal de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa. La llamada Guerra Cristera, de 1926 a 1929, tuvo un carácter fundamentalmente rural, aunque la dirección de la Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa fue urbana.
Siguiendo las instrucciones del Vaticano, el episcopado mexicano nunca se pronunció abiertamente en apoyo de la vía armada, pero varios sacerdotes se incorporaron a ella, como capellanes o de plano como líderes. El programa del movimiento fue la llamada Constitución Cristera, que pretendía reemplazar a la de 1917, eliminando no solo las cláusulas anticlericales del documento de Querétaro, sino también la reforma agraria. De ahí que las fuerzas agraristas se hicieran presentes al lado del Ejército Federal. La lucha fue feroz y se concentró principalmente en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán. Las fuerzas cristeras, calculadas en 12,000 hombres en 1927, eran ya 20,000 en 1929, pero su acción nunca llegó a poner en peligro al nuevo régimen. La indecisión de la lucha llevó a que en 1928 ambos contendientes llegaran a la conclusión de que tenían más que ganar que perder si llegaban a una negociación. Calles y los representantes del episcopado sostuvieron entonces una serie de entrevistas, pero sin lograr ningún acuerdo. Fue entonces cuando Álvaro Obregón, ya presidente electo para su segundo periodo, fue asesinado por un católico militante, José de León Toral, y eso llevó a una suspensión de las negociaciones. Portesil, en su calidad de presidente provisional, reanudó los contactos con los representantes de la Iglesia Católica en 1929 con la intervención del embajador estadounidense Dwight Morrow. Finalmente, la Iglesia accedió a reanudar los servicios religiosos, así como a la rendición del ejército cristero. A cambio, solicitó que el gobierno se comprometiera a no interferir con la organización interna de la institución religiosa y a aplicar la Constitución con espíritu de conciliación. El domingo 30 de junio de 1929 se reabrieron formalmente al culto las iglesias. Sin embargo, habría de pasar aún una década antes de que la violencia, por motivos religiosos, desapareciera por completo.